En este ejercicio vamos a emplear el modelo en conmutación del transistor MOSFET. Para ello debemos tener en cuenta que disponemos de un transistor Q2 en cuya puerta hemos conectado una señal de tipo cuadrado, V1. Esa señal de tipo cuadrado va a tomar dos posibles valores. Para el valor alto, el transistor Q2 estará funcionando en la región de triodo, comportándose como una resistencia de pequeño valor de valor de unos 15 ohmios. Mientras que si estamos con un valor de voltaje Vin bajo, el transistor Q2 se va a comportar como un circuito abierto. Es decir, el modelo en conmutación del transistor MOSFET es, como vemos aquí, estado off, lo que tenemos es esencialmente un circuito abierto, y en estado on lo que tenemos es una resistencia de valor R-on, valor de resistencia pequeño, 15 ohmios, como señalábamos anteriormente. Bien, en esa situación lo que vamos a tener, por tanto, van a ser dos posibles casos a la hora de resolver el problema. Una primera situación en la cual lo que vamos a disponer va a ser que el valor de V1 está en el valor alto. En esa situación, utilizando el modelo en conmutación que acabamos de comentar, el circuito en la rama del transistor, donde se encuentran los transistores Q1 y Q2, queda de la siguiente manera. En primer lugar, un valor de fuente de alimentación VDD, y a continuación tenemos el transistor Q1, este transistor que vemos aquí. Este transistor es lo que conocemos como una carga saturada, su puerta está conectada directamente al drenador y por tanto es un transistor que siempre trabajaría en la región de saturación. En este caso, el transistor podemos considerar que su comportamiento es parecido a una resistencia R-load de valor 12 kiloohmios. Bien, pues simplemente reemplazamos ese transistor Q1 por una resistencia R-load. A continuación tenemos la salida, Vout, y en la parte inferior tenemos el transistor Q2 que se va a comportar como una resistencia de pequeño valor R-on. Y finalmente la conexión de tierra. Bien, en esta situación podrá circular una corriente I sub D por el circuito que podremos calcular conforme a la ley de Ohm de la siguiente manera. I sub D podrá ser por una parte VDD menos 0 dividido por R-load más R-on, tomando la ley de Ohm entre este extremo superior y este extremo inferior y considerando la resistencia total equivalente, o bien podremos también calcularlo como esa corriente como Vout menos 0 dividido por R-on. Bien, de aquí simplemente despejando, el valor de Vout será por tanto R-on dividido por R-load más R-on, que multiplica a VDD, que para los valores que tiene el problema, pues resulta ser igual a 12,48 milivoltios. Bien, ese es el valor de la salida cuando la entrada toma un valor alto. Es un valor de voltaje muy pequeño, cercano a cero, pero no exactamente igual a cero, 12,48 milivoltios. La segunda situación que tenemos, el segundo caso que vamos a considerar, es cuando el voltaje de entrada, V1, toma un valor bajo. En esa situación, conforme al modelo en conmutación, tendremos que en nuestro circuito, en la rama de donde están los transistores, quedará de la siguiente forma. Una fuente de alimentación VDD, la resistencia R-load correspondiente al transistor Q1, la salida Vout y finalmente el transistor Q2, que ahora se comporta como un interruptor abierto. Bien, como el transistor Q2 se está comportando como un interruptor abierto, la posible corriente que pudiera haber en esa rama no va a existir, es decir, no vamos a tener una corriente I sub D, porque precisamente este transistor de aquí, Q2, comportándose en corte, como un interruptor abierto, no permite el paso de corriente. En ese caso, el cálculo del voltaje de salida es muy sencillo, porque el voltaje de salida Vout será simplemente igual a VDD, la tensión de alimentación, que son 10 voltios. Bien, a continuación, si queremos representar cuánto vale o cómo varía el voltaje de salida
en función del tiempo, según vayan cambiando el voltaje de entrada V1, pues podemos representarlo de la siguiente manera. Vamos a considerar que tenemos, en primer lugar, esta situación, la variación en función del tiempo del voltaje, por una parte, V1, en función del tiempo, que si lo representamos, pues nos encontraremos con que, como hemos dicho, es una señal cuadrada, es decir, va variando de la siguiente forma. Tomará un valor en alto, posteriormente un cierto valor en bajo, de nuevo un valor alto y así sucesivamente, para volver otra vez a ser un valor bajo, etc. Bien, en cambio en la señal de salida, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Si representamos cuánto vale a continuación el valor de Vout, pues nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Es decir, vamos a representar ahora en el eje vertical Vout y en el eje horizontal el tiempo. Y encontraremos, como decíamos, que la señal de salida, ahora en esta ocasión, va a ser cuando el valor de la entrada toma un valor alto, la señal de salida toma un valor muy pequeño. Cuando la entrada conmuta a un valor bajo, la señal de salida toma un valor alto, de 10 voltios, hasta que vuelva a conmutar la entrada, en cuyo caso volvemos a tener un valor bajo, y así sucesivamente. Es decir, cuando la entrada toma un valor alto, vamos en esta zona de aquí, la salida toma un valor bajo. Mientras que si la entrada toma un valor bajo, la salida toma un valor alto, como vemos en esa zona de ahí. Es decir, esta es la situación, lógicamente, que corresponde a un circuito inversor como el que estamos estudiando.